Hola, mi nombre es Ever y como tema de examen me tocó desarrollar una investigación sobre la influenza tipo A. Hablaré sobre las características que tiene el agente etiológico, en cómo invade una célula sana y evade la respuesta inmune, algunos datos históricos, los síntomas que genera esta enfermedad, las complicaciones que pueda haber, el diagnóstico, tratamiento y las vacunas disponibles que se encuentran en la actualidad. La influenza es una enfermedad causada por un virus el cual tiene el mismo nombre. Actualmente se considera una de las principales causas de mortalidad y morbilidad en el mundo. Existen 5 tipos de virus de influenza, de los cuales sobresalen 3, A, B y C, siendo la el de mayor importancia para el hombre, ya que puede infectar tanto a personas como animales, siendo responsable de grandes epidemias en el siglo XX. En tanto el B infecta a hombres pero lo hace muy pocas veces. El C infecta a cerdos y a hombres pero es muy poco frecuente, menor que el B. La Organización Mundial de la Salud estima que al año más de 1.000 millones de personas son infectadas por algún tipo de virus de influenza, de los cuales 3.5 millones son en estado grave y donde más de 500.000 personas mueren. A pesar de que cada año se producen vacunas contra la influenza, nuevas cepas emergen generando brotes en lugares determinados. El virus de influenza pertenece a la familia de los ortomaxovirus, teniendo un genoma de ARN de polaridad negativa. El virus de influenza en su superficie presenta dos proteínas muy importantes, la hemaglutinina y la neuraminidasa, las cuales se dividen en subtipos, habiendo 16 subtipos de hemaglutinina y 9 de neuraminidasa. Gracias a estos subtipos es como podemos nombrar al virus de influenza, tomando en cuenta muchos factores, los cuales son el tipo de virus, el hospedero de origen omitiendo al humano, el sitio geográfico donde se aisló, el número de cepa, el año de aislamiento y el subtipo de hemaglutinina o neuraminidasa que presenta. Un ejemplo es la nomenclatura que se le dio al virus causante de la epidemia de 1918, el cual era tipo A, se aisló en cerdos, se aisló por primera vez en los Estados Unidos, era la cepa número 15 y fue en el año de 1930, teniendo subtipo H1N1. El ARN del virus de influenza está formado por 8 segmentos que codifican un total de 10 proteínas. 2 de ellos son glicoproteínas que se encuentran ancladas a la membrana, la hemaglutinina y la neuraminidasa. Ambas son importantes para que el virus pueda reconocer una célula humana y la pueda infectar. Estas mismas proteínas van a interactuar con el sistema inmune. Después tenemos una proteína estructural M1, dos proteínas no estructurales NEP y NS2 responsables del proceso de replicación, la proteína M2 la cual va a constituir un canal iónico, una ribonucleoproteína que va a servir de protección para el material genético y por último las polimerasas PA, PB1 y PB2 responsables del proceso de transcripción y replicación del virus. Para que el virus de influenza pueda infectar una célula sana debe de realizar una serie de pasos. El primer paso consiste en la unión, en donde la proteína hemaglutinina se va a unir a un receptor, el cual será el ácido salicílico a unir a una molécula de galactosa. Este tipo de receptores se encuentran en las células del epitelio del tracto respiratorio superior. Existen dos tipos de receptores a los que la hemaglutinina se va a poder unir. Por una parte están los alfa 2,3 ácido salicílico galactosa que presentan las aves y los alfa 2,6 ácido salicílico galactosa que presentan los humanos. Esto quiere decir que el virus de influenza puede infectar tanto a aves como a hombres, aunque causando diferentes daños. Una vez generada la unión, el virus va a ser internalizado y llevado a un proceso de endocitosis, formando un endosoma. El pH ácido del endosoma produce la fusión entre la membrana viral y la membrana endosómica, activando la proteína M2, la cual funcionará como un canal iónico. Al abrir este canal se acidifica el núcleo viral, permitiendo la liberación de las ribonucleoproteínas al citoplasma de la célula huésped. Las ribonucleoproteínas viajan hasta el núcleo, donde se lleva a cabo la replicación y transcripción en dos pasos. El primer paso consiste en sintetizar ARN mensajero para producir nuevas proteínas virales, como es la neuraminidasa, la hemaglutinina, proteína M1 y M2. Después se sintetiza ARN complementario para producir genes que se quedarán en el interior de las nuevas partículas virales.
El último paso consiste en el ensamblaje y la liberación de las partículas virales. Esto ocurre en la membrana plasmática, donde las nuevas proteínas virales se agrupan, en tanto que el resto de proteínas viajan desde el citoplasma. Aquí entra en acción la proteína M1, la cual forma una capa debajo de la membrana plasmática, que ahora se encuentra rica de proteínas virales y comienza a separarse, en tanto que la neuraminidasa facilita la liberación del virus, rompiendo los enlaces que tiene la hemaglutinina con el ácido salicílico. Esto va a provocar una respuesta inmunológica, lo que se conoce como una respuesta inflamatoria. La inmunidad de la infección por influenza está medida por los anticuerpos locales y sistémicos, así como la respuesta celular citotóxica de células T. La primera línea de defensa está medida por el sistema inmune innato, donde llegan neutrófilos y macrófagos al lugar de infección, seguido después de células específicas contra la influenza. Los linfocitos B secretan anticuerpos para neutralizar el virus, y la secreción local de inmunoglobulina es un factor importante para la resistencia natural a la infección. La producción de anticuerpos contra la hemaglutinina es un paso crucial para la neutralización del virus, mientras que los anticuerpos contra la neuraminidasa inhiben la liberación del virus, evitando así la propagación. Por otra parte están los linfocitos CD8 citotóxicos específicos contra la influenza, ya que promueven la eliminación del virus y la recuperación del huésped por la producción de citocinas, incluyendo el interferón gamma y la destrucción de la célula infectada. Los mayores objetivos del sistema inmune son las proteínas hemaglutinina y neuraminidasa, ya que son las proteínas más expuestas. La neutralización de estas proteínas puede durar muy poco. La polimerasa viral carece de un sistema para identificar errores, lo que provoca una serie de mutaciones y composiciones diferentes entre cada proteína. Esto genera un proceso de selección donde solo quedarán las proteínas que no pueden ser neutralizadas. A nivel celular, este virus induce la apoptosis como un mecanismo de destrucción celular. El virus de influenza, al tener un genoma que consta en 8 fragmentos de ARN de cadena negativa, tiene la capacidad de acumular mutaciones. Asimismo, su genoma fragmentado permite el intercambio parcial o completo entre cepas que están infectando una misma célula. Como consecuencia, tendrá un mejor mecanismo para evadir la respuesta inmune. Existen dos tipos de cambios genéticos que puede presentar el virus de influenza. Por una parte están los cambios menores y por otra parte están los cambios mayores. Ambas mutaciones son puntuales, ya que el anticuerpo formado contra un virus antiguo no será útil frente a un virus nuevo. Los cambios menores se presentan debido a que el virus carece de un mecanismo reparador de errores que comete la ARN polimerasa viral. Como consecuencia, uno o varios nucleótidos pueden ser adicionados, cambiados o eliminados. Estos cambios son acumulativos a través de los ciclos replicativos. Los genes más susceptibles a estos cambios son la hemaglutinina y la neuraminidasa, siendo un mecanismo de evasión contra el sistema inmune y generador de epidemias. Por otra parte tenemos los cambios mayores, los cuales son la aparición de nuevos subtipos de hemaglutinina y neuraminidasa. Estas nuevas proteínas serán inmunológicamente diferentes a las otras cepas que han circulado previamente. El mecanismo por el cual ocurre esto se le conoce como reordenamiento y es utilizado por el virus de influenza para adaptarse a nuevos hospederos. El reordenamiento consiste en el intercambio de dos segmentos de ARN de dos virus diferentes que están infectando a una misma célula. Como ya hemos visto, estas proteínas son las principales que interactúan con el sistema inmune, por lo que una variación de una o ambas puede generar un riesgo a la población por la carencia de anticuerpos. El virus de influenza tiene 8 fragmentos de ARN, lo que puede generar 256 combinaciones de genes que pueden generar un riesgo a la población. Las pandemias son la expresión más severa de la influenza y muchas de ellas se han llevado a cabo debido a un reordenamiento del virus. La pandemia de 1918 causó la muerte de entre 40 y 50 millones de personas. Fue producida por un virus tipo A, aviar H1N1, que tuvo la capacidad de adaptarse al humano. En 1957, al sur de China, apareció la influenza tipo A de los subtipos H2N2 que originó la muerte de casi 1 millón de personas. Al realizar las pruebas bioquímicas, se arrojó que la pandemia fue ocasionada por un reordenamiento entre virus aviares y humanos. La pandemia de 1968 fue causada por un subtipo H3N2, el cual reemplazó al H2N2 de la pandemia pasada. En 1977, en Rusia, resurgió la influenza H1N1. El brote del subtipo H5N1 tuvo un impacto socioeconómico, ya que era el primer virus completamente aviar que se había adaptado al humano, por lo que tuvieron que sacrificar todas las aves de corral. La epidemia de 2009 no se clasificó como una pandemia, fue ocasionada por un virus de influenza porcino que se adaptó a los humanos.
comprender un poco más sobre este tipo de reordenamientos, analicemos un poco en cómo el virus de influenza puede interactuar con diferentes especies. Como reservorio principal lo vamos a encontrar en aves acuáticas, como pueden ser patos, gansos, cisnes y gaviotas. En este hospedero el virus es totalmente benigno y no causa ningún daño. Las aves secretan el virus de influenza por medio de las heces y contaminan las aguas. Es aquí donde puede llegar a las aves de corral, donde en gallinas el virus es totalmente letal. En cambio, en cerdos puede cumplir muchas funciones muy importantes. Como primer punto tenemos que los cerdos pueden infectarse con virus aviares, ya que en sus células epiteliales presentan los dos tipos de receptores, tanto aviares como humanos. Esto puede llevar a una replicación continua, dando como resultado mutaciones que pueden infectar a receptores humanos, ya que los virus aviares pueden infectar a humanos. Otro punto muy importante es que los virus porcinos y aviares pueden reordenarse para infectar a los humanos. Esto fue el caso en 2009. Por último, se puede decir que los cerdos pueden funcionar como recipientes mezcladores debido a estos reordenamientos que pueden provocar. En humanos la influenza se transmite por contacto directo. La gravedad de la infección depende mucho del estado de inmunidad del paciente y la edad. En abril de 2009, la Organización Mundial de la Salud lanzó una alerta debido a 2 casos confirmados de influenza H1N1 que presentaba un reordenamiento triple, el cual contenía genes tanto aviares, porcinos y humanos. Este reordenamiento duró alrededor de 20 años, empezando en el año de 1990, donde circulaban 3 cepas de virus. Estaba el tipo A H1N1 que afectaba a cerdos, estaba el tipo A H3N2 que afectaba a humanos y un virus de influenza aviar. Estos en los años de 1998 y 2000 se recombinan y dan origen al virus de influenza H3N3 que afecta a cerdos norteamericanos. Este virus posterior se va a reordenar con el virus H1N1, el cual era el dominante en esa época, apareciendo el virus H1N2 atacando solo a cerdos. Finalmente ocurre un cruce entre el cerdo norteamericano y el cerdo euroasiático, generando el virus de influenza H1N1. Por eso se dice que en el año 2009 el virus de influenza tenía un origen porcino. Si recordamos los datos históricos, quiere decir que alrededor de 30 años va a aparecer un nuevo reordenamiento, lo que va a provocar un riesgo potencial a la población, debido a la carencia de anticuerpos para esta nueva cepa. Una vez que hemos hablado sobre las características del agente etiológico y un poco de su historia, hablemos sobre la enfermedad de influenza tipo A. Si recordamos, el virus de influenza se replica en el epitelio de las vías respiratorias. Se transmite de persona a persona a través de las partículas de aerosol que se eliminan al estornudar, toser o hablar. El periodo de contagio depende mucho de la edad y el estado inmunitario de la persona. La influenza tipo A es una enfermedad altamente infecciosa. Puede presentarse como una forma asintomática o como una neumonía que puede causar la muerte. Los signos y síntomas aparecen después de 4 o 5 días después de la infección. La enfermedad comienza con un dolor de cabeza, escalofrío, tos seca, luego aparece una fiebre alta y dolor en el cuerpo. Cuando la fiebre comienza a disminuir, se va intensificando la tos, pasando de ser una tos seca a una tos con flema. La neumonía se puede presentar en 3 formas. La primera es la neumonía viral primaria. Esta se va a presentar en personas con un alto riesgo, como pueden ser personas de la tercera edad, personas con alguna deficiencia inmunitaria y los fumadores. La segunda es aquella que va a estar combinada con bacterias. La influenza provoca daños tisulares a nivel alveolar, los cuales aprovechan ciertas bacterias, como puede ser Staphylococcus aureus y Haemophilus influenza. Y la tercera va a ser una neumonía bacteriana secundaria. Para el caso de la influenza es importante un diagnóstico rápido, ya que esto puede evitar el surgimiento de una nueva pandemia. El diagnóstico se basa en 4 puntos muy importantes: aislamiento del virus, detección de antígenos virales, demostración en el alce de anticuerpos y detección del genoma viral. El aislamiento consiste en crecer el virus de influenza en huevos de gallina embrionados. Las muestras deben de ser tomadas por medio de un aspirado nasofaríngeo o un hisopado faríngeo o incluso un lavado nasal. Primero el virus de influenza se inocula en la cavidad amniótica del huevo. Luego se hace un pase para que se encuentre en el líquido alantoico.
Después, estos huevos se incuban por 3 días a una temperatura de 35 grados, dejando que el virus pueda replicarse. Al pasar el tiempo se realiza una prueba de hemaglutinación para detectar la proteína de hemaglutinina. Las pruebas rápidas usualmente se aplican a niños, ya que estos secretan grandes cantidades. Se toma la muestra de la nasofaringe, el cual debe de ser tomada en el pico de replicación alrededor de unas 24 horas después del contagio. Se utiliza un ensayo de inmunoenzimático utilizando anticuerpos monoclonales para detectar las dos proteínas más importantes del virus, la hemaglutinina y la neuraminidasa. Cuando se lleva a cabo la infección por virus de influenza, este va a producir la producción de anticuerpos que pueden ser detectados, como puede ser la inmunoglobulina G, inmunoglobulina A e inmunoglobulina M, las cuales son específicas contra la proteína hemaglutinina. Por último tenemos el diagnóstico molecular, en donde se utiliza PCR. Esta prueba tiene una gran sensibilidad y esto permite la detección de pequeñas cantidades de RNA viral. Para el tratamiento de influenza tipo A utilizamos medicamentos antivirales. Utilizamos inhibidores de la proteína M2 e inhibidores de la neuraminidasa. La amantadina y rimantadina tienen actividad contra todos los subtipos de virus de influenza tipo A, pero no contra los de B y C. Su principal actividad consiste en inhibir la proteína M2, aunque también tienen la capacidad de bloquear la maduración de la hemaglutinina. Estos medicamentos son especialmente útiles para la infección por virus tipo A de H1N1, H2N2, H3N2, pero el virus H5N1 es resistente a estos. Por otra parte tenemos los inhibidores de la neuraminidasa. Tenemos al oseltamivir y zanamivir. El zanamivir se administra vía intranasal, mientras que el oseltamivir es vía oral. La mejor manera para controlar la enfermedad causada por el virus de influenza es a través de la vacunación. La Organización Mundial de la Salud recomienda la vacunación anual a mujeres embarazadas, personas con obesidad, niños de 6 a 5 años y personas mayores de 65 años. Actualmente las vacunas contra la influenza están diseñadas para proteger contra 3 tipos de virus. A estas vacunas se les conoce como trivalentes, ya que contienen virus de influenza AH1N1 y AH3N2 y un virus de influenza tipo B. El hecho de incorporar otro virus de tipo B aumenta la protección contra este virus. A futuro se espera generar vacunas que sean tetravalentes en el caso de aparecer una nueva cepa viral. Actualmente tenemos una gran ventaja sobre el virus de influenza, ya que conocemos todos los cambios que puede presentar. Asimismo, el desarrollo de nuevos fármacos antivirales y vacunas que pueden llegar a ser tetravalentes son muy importantes para prevenir una futura pandemia. Quiero agradecer a la doctora Nayelit Segundo Arismendi por darme la oportunidad de presentar este tema.